Gracias, buenos días. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y a todas y disculpas por este pequeño retraso, por un problema que ha habido con la informática y espero no tener ahora ya problemas con la presentación que he preparado. Bueno, lo primero, explicar un poco por qué es el motivo vamos, por qué propuse esta presentación. Y es porque, bueno, yo tengo una relación con la medicina psicosomática, bueno, que se remonta casi a mi último año de residencia, o sea, hace casi 25 años, que coincidí con Massimino Lozano en el Hospital Ramón y Cajal. Hice una rotación de 4 o 5 meses, creo, con él de manera monotemática, porque me interesaba muchísimo el tema y bueno, fue un verdadero placer y vamos, yo creo que fue una de las rotaciones que más me aportó mi formación el haber trabajado con Masi, ¿no? Desde entonces siempre he mantenido el interés desde el plano teórico más que desde lo práctico, porque bueno, no me he dedicado a este campo, pero sí que he seguido en contacto, vamos, con lecturas sobre el tema y he seguido en contacto, bueno, con la evolución que ha tenido la medicina psicosomática, la psiquiatría de interconsulta en España, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es verdad que me daba un poco de cuenta que lecturas que para mí fueron muy importantes en su momento, eh, pues de alguna manera quedan eh, muy en segundo plano en la actualidad, ¿no? O sea, bueno, las diferentes reuniones, los diferentes textos que tengo oportunidad de leer, pues apenas hacen referencia a ello, ¿no? Y con esto, bueno, me refiero casi, bueno, de manera monográfica, porque bueno, no tenemos mucho tiempo y quiero ser breve porque bueno, me parece que lo más importante de lo que más importante que lo que yo pueda comentar, que yo creo que es conocido por muchos de ustedes con mucha más profundidad que yo lo puedo exponer, bueno, pues puede ser el debate que se abra, ¿no? Y el debate, pues bueno, tiene que ser, o es básicamente relacionado con el propio concepto de medicina psicosomática y con la situación en la que estamos en estos momentos, con estas continuas tendencias o inestabilidades, ¿no? El cambio de nombre, de si medicina psicosomática, si psiquiatría de interconsulta y enlace, o sea, qué es la medicina psicosomática. Bueno, esta es un poco la situación, ¿no? Y la realidad es que no acabamos de tener una consolidación de este cuerpo de intervenciones en la generalidad de los hospitales españoles, como bueno, estamos viendo en las encuestas que se hacen, ¿no? La variabilidad de intervenciones es muy amplia, los conceptos que se manejan también adquieren bueno, determinados o diferentes connotaciones en función del ámbito donde se desarrollan. Y bueno, yo voy a adelantarme un poco en línea con otra de las personas que traté tanto de manera personal como a través de la lectura atenta de todo su trabajo, que fue Antonio Colodrón, pues da la impresión de que sigue habiendo una notable influencia digamos, de la impronta psicoanalítica en el ejercicio de la medicina psicosomática, de la psiquiatría de interconsulta y enlace, que era un poco la barrera que Antonio Colodrón ponía para diferenciar lo que era su
su línea de trabajo en este respecto, que era la medicina córtico-visceral, que él había acuñado, bueno, tanto él como los sucesores de la escuela de Iván Pavlov habían acuñado como alternativa, digamos, a la medicina psicosomática tradicional, en lo que sería, era el concepto que se estaba utilizando básicamente desde la época de Freud. Entonces, a ver si puedo poner una pequeña presentación. A ver, tengo que abrir primero. Vamos a ver. Porque esto va a ser... Bueno, vamos a ver. Vaya. O sea, no puedo abrir el... A ver. Juanjo, ¿quieres pasarme la presentación? Intento Sí, pues compartirla. casi mejor te la paso porque ese es el problema que tenía previamente. A ver, sí, un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver si esto está... Vaya. A ver, te lo voy a pasar desde el otro ordenador un momentito, Gemma? Vamos a ver. A ver, yo creo que quería empezar haciendo un pequeño repaso, un pequeño recorrido histórico por la conceptualización de la medicina psicosomática, que bueno, yo creo que es un tema que está ligado al inicio del inicio de la medicina, ¿no? Se empieza a intuir que, bueno, lo que es la influencia de las enfermedades del alma en las enfermedades somáticas, ¿no? Ya desde los primeros, aparecen las obras de Hipócrates, de Pitágoras, también de Platón, en algunos escritos de Séneca, se empieza a señalar esta correlación entre el dualismo somático y psíquico, ¿no? Y digamos, de alguna manera espiritual, ¿no? Y cómo de alguna manera se van influenciando mutuamente, ¿no? Es con la obra de Galeno, cuando digamos se adquiere el concepto de psicosomático, aunque no llega todavía a establecerse como tal, pues es Galeno quien, digamos, da mayor carta de naturaleza a través del concepto de pasión, la influencia de las pasiones en el enfermar, en el enfermar del ser humano, ¿no? Y Galeno habla de que, bueno, de
se puede enfermar, digamos, por culpa de las pasiones, y también se puede curar, ¿no?, a través de las pasiones, ¿no? Pero bueno, básicamente la indicación del galenismo, pues ahí es intentar liberar al hombre de la influencia de las pasiones en su vida, ¿no? Voy a ser muy breve porque yo creo que esto es de sobra conocido. La obra de Galeno es espectacularmente impactante, ¿no? Porque pasan prácticamente 1700 años de influencia hasta que en 1801 bueno, se refleja esa influencia hasta que en 1801 Esquirol pues, incluso escribe su famoso tratado de la influencia de las pasiones a la hora de enfermar, ¿no? Por lo cual es una cuestión que todavía tal vez no esté muy bien analizada, ¿no? Porque de la persistencia de la vigencia de la obra de Galeno durante tantísimo tiempo sin que hubiese alternativas a la visión que él planteaba, ¿no? Bueno, durante este tiempo yo creo que la creación del concepto de medicina psicosomática se debe a Heinroth, creo que exactamente bueno, a finales del siglo XIX, pero bueno, es con la obra de Freud, con la publicación de los estudios sobre la histeria en 1895 y sobre todo con la publicación de su obra magna de la interpretación de los sueños en 1900, cuando la medicina psicosomática, digamos, sufre un cambio espectacular y de alguna manera se reforma y se trastoca todo el esquema conceptual que había seguido hasta entonces, ¿no? Con Freud aparecen discípulos como Grodek y especialmente Deutsch, que emigrará en 1927 a Estados Unidos y es quien va a llevar a Estados Unidos con el concepto de medicina psicosomática, ¿no? Con Freud también aparece en la obra de algunos de sus disidentes, que va a tener mucha influencia en el desarrollo conceptual, de todo lo psicosomático, especialmente Ferenczi, también la obra de Jung y la obra de Adler, ¿no? Y especialmente, como señalará Antonio Colodro más adelante, la obra de Karen Horney es especialmente importante a este respecto para quien quiera bueno, ampliar un poco más, más conocimiento sobre la evolución histórica, que es realmente curiosa y atractiva, ¿no? De conocer, ¿no? Para entender un poco por qué pasan ciertas cosas después, ¿no? Un poco a la par que surge la obra de Freud, pero bueno, ya se había publicado ya El origen de las especies con Charles Darwin, y se había puesto en marcha todo el pensamiento evolucionista, ¿no? En Rusia, creo que es exactamente en el año 1863, un fisiólogo, Sechenov, publica un libro donde recoge ya la influencia de las teorías evolucionistas, de la teoría del darwinismo, a la hora de explicar el funcionamiento del sistema nervioso en un texto que se llama Los reflejos cerebrales, y cuyo prólogo hará posteriormente también ya Antonio Prodrome. Pero bueno, es con la obra de Iván Pavlov, que es premio Nobel de Medicina en 1904 por sus trabajos sobre los reflejos condicionados, cuando, digamos, lo que va a ser la medicina córtico-visceral, que es la versión, digamos, alternativa a la medicina psicosomática más de base psicoanalítica, que representa la escuela de
bueno, que había abierto Freud y que posteriormente continúan, por un lado, Dunbar y Franz Alexander, por otro lado en Francia también Pierre Martí. Es decir, se abren varias vías desde lo psicoanalítico, desde lo psicodinámico, pero solo hay una vía, digamos, que no sigue ese camino y que, por lo que, bueno, por lo menos por lo que yo he podido leer, es una vía que supone un cuestionamiento de conceptos que hemos dado muchas veces por válidos, por supuestos, porque, digamos, intuitivamente y culturalmente los hemos asimilado con mucha facilidad, ¿no? Pero, sin embargo, a tenor de la situación en la que estamos y viendo también un poco los avances que se hicieron mientras toda esta corriente corticovisceral tuvo su vigencia, pues es una pena que haya quedado ha quedado digamos, una situación, una especie de camino cortado, ¿no? Antonio Colodrón entra en contacto con toda esta corriente de la medicina corticovisceral durante 2 años que pasa en la Universidad Libre de Berlín. Creo que son los años 1959, 1960, y yo creo que regresa a España en 1961, ¿no? Ahí tiene ocasión de contactar con discípulos de Pavlov, que había muerto en el año 34. Su principal sucesor era Bykov, una de sus obras está traducida al castellano, es precisamente la medicina corticovisceral. Y Antonio Colodrón conoce de primera mano, a través de estos exiliados y de, bueno, algunas traducciones al francés o al castellano de la obra de esta escuela, pues conoce los principales fundamentos del trabajo, del durísimo trabajo que habían realizado Pavlov y sus discípulos en unas condiciones verdaderamente duras, por toda la situación de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que vino después, un poco de las purgas, relacionado con las purgas que se hicieron entre los científicos afines al régimen soviético y demás, y bueno, en unas condiciones, digamos, de vida verdaderamente duras, ¿no? Sin embargo, supieron, bueno, anteponer el interés por la investigación científica, digamos, el sacrificio por avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso del ser humano y del enfermar del sistema nervioso, bueno, digamos, a las comodidades que disfrutaban otros investigadores en otras partes del mundo, ¿no? Esto es una cuestión también verdaderamente importante y llamativa, porque bueno, se llegaba a extremos, bueno, que bueno, nos resultan muy sorprendentes que se pudiese trabajar en esas circunstancias, y sin embargo ya les digo que fueron capaces de sacar adelante una escuela y una serie de contenidos que todavía hoy mantienen su vigencia. La obra de Antonio Colodrón se estructura en base a lo que él llama la acción humana, y es el título de uno de sus primeros libros, y viene a equivaler pues a digamos, una teoría explicativa que regula o que explica cómo las relaciones del ser humano están condicionadas por el ambiente en el que vive, ¿no? Pero formando una unidad única e indisoluble. Esto es fundamental, ¿no? Tanto la escuela corticovisceral como el autor que yo quiero señalar, que es Antonio Colodrón, enfatiza muchísimo, bueno, es el monismo, ¿no? Es la superación de esa dicotomía mente-cuerpo, y se decanta claramente por por un concepto como la acción humana, donde no tiene cabida esa dualidad, y lógicamente no tienen cabida las corrientes que la sostienen o que la avalan. Básicamente en aquellos tiempos
las corrientes psicoanalíticas que empezaban a ser o que estaban siendo en los años 60, años 70, cada vez más presentes en la vida científica mundial y también, lógicamente, en la española, ¿no? El primer libro de Antonio Codrón lo publica de una forma muy peculiar, muy, bueno, a trancas y barrancas, en una editorial en Madrid, creo que es la editorial Península, creo recordar, y le ayuda en la publicación de ese libro una persona que va a ser muy importante en su pensamiento, que es el gran biólogo evolucionista español en esos momentos, que es Faustino Cordón, ¿no? Que es una figura también que conviene leer alguno de sus textos, porque es sumamente interesante lo que dejó escrito y la influencia sobre toda esta escuela. Se publica la medicina córtico-visceral. Antonio Colodrón se siente de alguna manera incómodo en el ambiente profesional madrileño en aquellos momentos, tiene muchas dificultades también debido en gran parte a su militancia antifranquista y bueno, empieza a relacionarse con el grupo con todo un grupo de científicos, básicamente psiquiatras y psicólogos catalanes, principalmente radicados en Barcelona. Bueno, muchos de ellos son muy conocidos de todos ustedes, como son el doctor Toro, el doctor Masana, eh, el doctor Corominas, bueno, el doctor Mariano de la Cruz, bueno, me dejaré alguno seguro porque no es imposible recordar el doctor Obiols, que en aquel momento yo creo que era quien dirigía la cátedra en Barcelona y que la apoya también, apoya toda esta corriente. Bueno, surge el segundo libro, que es de la enfermedad como la acción humana, que es donde concreta más digamos, el concepto que habíamos dicho previamente, y poco tiempo después publica el que yo creo es un librito de unas 120 páginas, digamos, de tamaño novela pequeña, con lo cual se lee en unas 2 horas más o menos, que se titula De la enfermedad como respuesta, ¿no? Que yo creo que es donde más claramente explica lo que es su concepto de la medicina corticovisceral y de cómo se imbrican, ¿no? Todas las experiencias del ser humano en su relación con el medio ambiente, con el entorno, ¿no? A través básicamente de lo que son los analizadores, digamos, tanto a nivel de interocepción como de estereocepción, ¿no? Que es una teoría que hay que leer con calma y tampoco es que requiera una complejidad, sea de una complejidad especialmente relevante, pero bueno, sí que da respuesta a muchas de nuestras dudas y da respuesta de una manera muchas veces sorprendentemente accesible a cuestiones que de otra manera pues no, bueno, resulta sorprendente, ¿no? Bueno, la cuestión es que acabando la década de los años 60, empezando los años 70, pues bueno, ustedes saben que se desarrolla todo el movimiento antipsiquiátrico y rápidamente, bueno, pierde un poco lo que, digamos, los fundamentos más aprovechables y se transforma, bueno, pues un movimiento, pues, bueno, en fin, básicamente desestabilizador de los escasos conocimientos que en aquel momento se podían haber conseguido en el campo de la psiquiatría y queda a merced básicamente de los teóricos sociogenetistas y también, por otro lado, el influjo del freudismo que empieza a
cohesionarse con las corrientes marxistas de los que se ponen en marcha con el mayo del 68 y demás, pues bueno, todo esto hace que el ambiente académico pues, se torne cada vez más difícil para mantener posturas como la que mantenía Antonio Colodrón junto a algunos de los compañeros que he citado previamente en Barcelona, ¿no? Se funda la editorial Fontanella, a través de la cual se difunden varias de las obras de las que estoy comentando, vamos, de las que, bueno, de los autores que he comentado previamente y que, bueno, algunas de ellas todavía en algunas librerías de viejo pues, están disponibles y es muy, muy recomendable su lectura y muchas de ellas, en concreto, yo creo que es el texto más documentado sobre Iván Pavlov, sobre lo que Pavlov entendía sobre cómo actividad nerviosa superior, o sea, el funcionamiento del pensamiento y el lenguaje, también lleva a otro prólogo interesantísimo de Antonio Colodrón, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la medicina córtico-visceral. Llega un momento que Antonio Colodrón pues, bueno, decide dejar de trabajar en lo que es la visión, la mirada córtico-visceral de la medicina córtico-visceral en relación con los aspectos más, digamos, relacionados con lo adaptativo, con lo neurótico, y pasa a centrarse ya en el aspecto de cómo, digamos, cómo toda esta teoría también influye para el desarrollo de la psicosis y ya en 1972 publica en la editorial Siglo XXI su libro más conocido, que es el libro de las esquizofrenias o síndrome de Kraepelin-Brouwer, que sigue siendo un referente todavía hoy, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar ya de la influencia o de su obra en el terreno de la psicosis, que completa con con 4 o 5 textos más verdaderamente interesantes y donde sigue también dejando caer algunas pinceladas de lo que es su, digamos, la visión córtico-visceral del enfermar psiquiátrico, del enfermar de las patologías psiquiátricas y, y bueno, yo he leído en alguno de los artículos que se han publicado al respecto del desarrollo de la medicina psicosomática en España, bueno, como que se abandonó esta línea de trabajo porque bueno, no daba respuesta a muchas de los padecimientos. Era muy costoso el trabajar siguiendo esta teoría, pero bueno, yo la verdad es que esto nunca se lo oí comentar al propio doctor Colodrón, ¿no? Él siempre hacía referencia, bueno, básicamente a las presiones y a las limitaciones y a las cortapisas que tenía de todo tipo para seguir trabajando a este respecto, ¿no? Bueno, yo creo que yo he llegado a ver todavía alguno de las cintas, digamos, las películas en Super 8 que grabo, vamos, con alguna de las intervenciones, haciendo condicionamientos que, que hacían su consulta y demás. Y bueno, desde luego que era costoso y demás, pero bueno, también yo creo por lo que pude ver, que también era sumamente efectivo y no me parece que sea una explicación válida la de que no, digamos, no tenía o no daba respuesta o era una teoría insuficiente, ¿no? Por supuesto que como todas las teorías tendría que haber seguido avanzando y tendría que haber seguido pues, bueno, incorporando conceptos y dejando a un lado algunos otros, pero bueno, lo triste es que prácticamente desde los primeros años 70 va decayendo paulatinamente y el influjo eh, que nos llega hoy de toda esta corriente córtico-visceral, que es, como vuelvo a recordar, digamos, una mirada alternativa a las miradas más habituales en la medicina psicosomática, pues
digamos, está prácticamente desaparecida, y un poco por eso era el interés de querer volver un poco a rehabilitar hoy esta cuestión, ¿no? Esto, y por otro lado, porque bueno, en algunos de los artículos que yo le he enviado a Gemma, y posteriormente le haré llegar alguno más para que los pueda difundir entre quien tenga interés, porque me parecen fundamentales para, vamos, en este tema. Ay, no me acuerdo ya qué quería decir. Sí, lo que se traduce es que actualmente, no solo en España, ¿no?, sino a nivel, sobre todo norteamericano, la confusión al respecto, empezando por la propia denominación de la actividad, es llamativa, ¿no? O sea, aquí todavía en el año 2017 se esté debatiendo si esto se llama medicina psicosomática, si esto se llama psiquiatría de enlace, con argumentos sumamente pueriles y bueno, basados en si es muy complejo explicar a los residentes lo que es la medicina psicosomática, y que es mucho más sencillo explicar lo que es la psiquiatría de enlace. Pues bueno, la verdad es que esto, no sé, supone como traslada, ¿no?, una cierta tristeza al respecto, ¿no? Somos la psiquiatría es una especialidad médica con unas bases científicas realmente endebles, ¿no? Pero bueno, ya digamos, de los 4 o 5 conceptos que tenemos medianamente asentados, que todavía, digamos, se siga jugando de esta manera con algunos de ellos, es verdaderamente sorprendente, y bueno, induce en algunos casos a la hilaridad, porque bueno, no es de recibo estar todavía a estas alturas así, y sobre todo con el escaso desarrollo digamos, que se ha dado a la actividad, vamos a las actividades derivadas del concepto, ¿no? O sea, de todo lo que tiene que ver con lo psicosomático. Antonio Colodrón, que yo creo que es lo importante y lo que yo quiero trasladarles como corolario un poco de su obra, estaba de acuerdo en fusionar lo corticosteral con lo psicosomático, llegar a un acuerdo, digamos, a una denominación común, siempre que quedasen al margen la primacía de los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Esto yo creo que era digamos, una línea roja que bueno, lo dejaba, siempre lo tuvo muy claro, ¿no? Él apostó por una visión monista del funcionamiento del sistema nervioso, y bueno, yo creo que es la situación en la que estamos a tenor de lo que nos van devolviendo las neurociencias actualmente, y bueno, esa fue su postura, con lo cual, bueno, yo creo que yo me adhiero a esta situación, y desde luego no he encontrado en otras perspectivas nada que me haga esto más atractivo. En estos momentos, pues sí que habría que introducir, desde luego, más que peleas o debates sobre la denominación. Yo, desde luego, la denominación de psiquiatría de enlace no le veo mucho sentido, ¿no? Más que, bueno, de alguna manera nos pone un poco a disposición de lo que otras especialidades médicas piensen que tiene que ver con lo psiquiátrico, que todos o casi todos sabemos a qué se reduce, ¿no? Se reduce a una intervención puntual y básicamente relacionada con trastornos conductuales o con alteraciones conductuales en pacientes que tienen patologías médicas, ¿no? Yo, eso es un poco la experiencia que tengo. Sé que probablemente no sea no se puede hacer extensiva al resto de hospitales en nuestro país, pero desde luego es bastante decepcionante esta denominación, ¿no? Hay que incorporar, desde luego, cambios epistemológicos fundamentales, como el hecho de que la neurotransmisión ya no radica exclusivamente en la sinapsis, ¿no? Que ha ido, digamos, se ha
ha migrado por el cuerpo de la neurona y, bueno, y es, por ejemplo, también sería muy importante pues, el tener un conocimiento de cómo influye los cambios bioquímicos que se pueden dar, por ejemplo, a nivel digestivo, en el funcionamiento del sistema nervioso, por poner un ejemplo. Habría que rescatar con algunos conceptos de lo que se llamó la medicina antropológica o la mirada antropológica, básicamente desarrollada por von Weizsäcker, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, con la escucha a cómo expresa el paciente o cómo pone en palabras los síntomas que le aquejan, ¿no? Sin llegar al desarrollo y a la hipertrofia que se hizo en algunas épocas de toda esta mirada antropológica, también sería muy, muy importante. Y por último, también querría establecer un corte con una vía que yo creo que se ha querido adherir un poco al desarrollo de la medicina psicosomática, que es el desarrollo de los conceptos, digamos, de lo que es la bioética clínica, ¿no? Yo creo que, bueno, la bioética clínica ha llegado para quedarse, para desarrollarse y desde luego que tiene que ver en gran parte, bueno, de alguna manera tiene una relación con cómo el paciente expresa esos síntomas, esa mirada de alguna manera subjetiva sobre su propio enfermar, pero bueno, yo creo que hablamos de temas diferentes y no, digamos, no creo que quepa introducir este campo o generaría mucha confusión si lo queremos hacer o integrar dentro de lo que es la medicina psicosomática, ¿no? Y sin embargo, sí que es cierto que es un campo bueno, que se desgaja de alguna manera del desarrollo del concepto de lo psicosomático y va a seguir creciendo vamos, desde luego la vigencia del concepto digamos, del principialismo bioético, del concepto de autonomía del sujeto, del concepto de no maleficencia, son conceptos ya fundamentales en cualquier punto del quehacer médico, ¿no? Pero yo creo que para poder trabajar, para poder investigar en qué cosa es lo psicosomático y en cómo abordar, digamos, los padecimientos que entendemos dentro de lo psicosomático, es importante también dejar al margen este tipo de aportaciones. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar. Siento no haber podido poner la presentación bueno, con las portadas de los libros, con algunas reflexiones digamos, extraídas para puntualizar bueno, de alguna manera enfatizar lo que he tratado de comentar, pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Es la necesidad de volver la mirada hacia lo que en su momento fue la medicina corticovisceral, reconocer la importancia que tuvo este concepto, intentar de alguna manera, si es posible, el rescatar los conceptos más válidos de lo que fue la medicina antropológica, básicamente desarrollada en Alemania, y empezar a trabajar, bueno, pues con los avances que la investigación neurocientífica está rindiendo. A este respecto hay un artículo que voy a hacerles llegar, imagino que lo conocerán de sobra, lo conocerán sobradamente del investigador asturiano Carlos López Otín, que publicó en la revista Cell el año pasado y que habla sobre lo que llaman los hallmarks de una vida sana, ¿no? Un capítulo, vamos, un artículo verdaderamente interesante. Yo creo que, curiosamente, y sin citar ni una sola vez a Pavlov ni a la medicina corticovisceral, hay muchos conceptos o hay una notable influencia de esta corriente
paradójicamente en la obra de un bioquímico un bioquímico excepcional como es Carlos López Otín. El artículo es verdaderamente interesante y le recomiendo su lectura porque creo que es lo más avanzado y de los artículos que más puede aportar al desarrollo de la mirada psicosomática en la clínica diaria. Bueno, pues yo termino aquí. Yo creo que quedo a disposición de quien quiera, si puedo aclarar alguna cuestión, alguna duda, pues a su disposición. Muchas gracias, Juanjo. Entre el público, si hay alguna pregunta, algún comentario. Josep María. Tienes el micro apagado. Ahora se me oye. Sí, me oye. fantástico. Sí. Muy bien, doctor. Gracias por recordar a Antonio Colodrón. Yo solo con eso ya estoy contento. Tú sabes que yo tuve la inmensa suerte con el doctor Valdés y la doctora Sender, que éramos residentes sin ser residentes, de estar en ese grupo del doctor Massana, etcétera. Y bueno, y conoces mi pasión por Antonio Colodrón, con el cual pues tenía una relación, sobre todo en los últimos años, muy fluida. Y yo te agradezco muchísimo, te lo agradezco mucho, porque además fíjate que en el simposio que coordinamos con Gemma y con el doctor Monreal, el premio que damos se llama Antonio Colodrón, por lo cual era una manera de al menos recordarlo algo. Yo quisiera, no tengo mucho a comentar, porque lo que has dicho es exactamente lo que a uno le gusta escuchar sobre Antonio. Quizá te has olvidado de que él escribió un libro que se llamaba Medicina corticovisceral, precisamente, que era el remero de la traducción, horrible traducción, por cierto, muy mala, pero un libro encantador de Vico Ficursin. Y yo creo que reivindicar la medicina corticovisceral, yo tengo la inmensa suerte de haber participado en el libro que todos conocéis, Antonio Lobo, que dirigió Antonio Lobo, y en él no dudó ni un minuto, Antonio, de que pusiéramos esta teoría como una teoría central para explicar la medicina psicosomática. Es totalmente injusto que hoy casi no se nombre. Hay tantas cosas que te quería preguntar, pero no te las preguntaré, y no quiero monopolizar en absoluto el diálogo. Sí que quisiera que dijeras, solo comentarte dos cositas muy, muy rápidas. Una, de una teoría que, en cierta manera, han bebido muchas de estas modernas teorías que quieren explicar la psicosomática, y que es la teoría general de sistemas, de von Bertelen. Yo creo que esta es una teoría que a Antonio, recuerdo que con Manolo Valdés una vez le comentábamos esto. Manolo había escrito un libro sobre el estrés, y él decía, esto ya lo dijo Paulo, siempre decía lo mismo, es decir, en broma, ¿no? Pero yo te diría que esto que estoy leyendo esos días de ciertas teorías integradoras, según dicen, es la teoría general de sistemas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es una teoría que podríamos también considerar actualmente como actual? Y en realidad pues lo es, porque habla del encendido de la autónoma, de la movilización del endocrino, de la inmunidad y de la conducta. Ya me dirás tú si esto no estaba ya escrito hace mucho tiempo. ¿Qué opinas de esto? De la teoría general de sistemas, me refiero. Totalmente de acuerdo. Bueno, es decir, mantiene prácticamente una vigencia, prácticamente el 90%, y es que entender, claro, es que son los dos conceptos básicos en el pensamiento de Antonio Colodrón, ¿no? Aparte de lo que hereda del pavlovismo, es la mirada evolucionista, que es una cuestión que hay que rescatar, porque, bueno, por ejemplo, hay un libro que los evolucionistas americanos, que es muy España, pues hacen evolucionismo y demás, o que leen más evolucionismo, que es el libro de ¿Por qué enfermamos?, de Nessie, y no recuerdo quién es el otro autor, ¿no? Bueno, ese libro no cita ni una sola vez a Pavlov, ¿no? O sea, es una cosa espeluznante, ¿no? O sea, la recepción se hace en Estados Unidos de lo corticosteral y del pavlovismo es una cosa absolutamente patética. O sea, yo desde luego me quedo asombrado, ¿no? Se pierden en nimiedades, ¿no? O por lo menos en cuestiones sí, que son muy
de lo que se dice de clickbait, ¿no? De titular llamativo y demás, pero luego no van a la base para nada. O sea, la incorporación de la mirada evolucionista, del pensamiento evolucionista que desde Darwin llega por los realistas y por muchos otros teóricos, y el pensamiento de von Bertalanffy de la teoría general de sistemas y demás, son puntos imprescindibles y básicos en la teoría que hemos descrito y en nuestro trabajo cotidiano. Es imposible ver, digamos, o para mí por lo menos me es imposible, incluso trabajando con enfermos psicóticos, el dejarla de lado, ¿no? Explica tantísimas cosas y ayuda a entender tantas evoluciones, ¿no? Y tanta variabilidad clínica y demás, que bueno, es sorprendente, ¿no? Que se haya renunciado a este saber, básicamente porque bueno, aquí hubo una caída de un muro y antes había habido pues, una guerra fría y todos sabemos que bueno, entre Estados Unidos y Rusia ganó Estados Unidos y España quedó del lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el influjo que hemos tenido de este nivel del pensamiento estadounidense, no solo en este aspecto, yo creo que en otros aspectos de la psiquiatría ha sido verdaderamente lamentable. Hemos perdido más que hubiésemos ganado manteniéndonos, o bueno, por lo menos recogiendo el aporte de gente que se dejaba morir por sacar adelante sus experimentos, como eran los discípulos de Pavlov, luego de Bikov y demás, ¿no? O sea, yo creo que fueron verdaderos héroes y bueno, ya no es una cuestión de heroísmo, ¿no? Es una cuestión de pensamiento vivo y de conceptos válidos, ¿no? Creo que totalmente de acuerdo con... No he citado vamos, la obra de Bertalanffy porque bueno, ya sería ya también extendernos un poco, pero bueno, es fundamental su libro del año 68, Teoría General de Sistemas, que todavía está disponible también en librerías de viejo por desgracia, y bueno, no he querido citarle a usted el doctor Farré ni al doctor Valdés, que también es de asturiano y que yo recomiendo especialmente uno de sus libros, que creo que es la psicobiología de los síntomas psicosomáticos, como uno de los mejores libros para incorporar gran parte de los conceptos de los que he hablado hoy. Es un libro verdaderamente interesante y, bueno, es sumamente práctico, ¿no? Eso A quien sí. ha nombrado, bien nombrado está, doctor. Yo no soy más que un testigo afortunado. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. El doctor Manuel Álvarez, que ya vamos justo. Si alguien quiere preguntar una última pregunta, levante la mano de forma digital o analógica, o que abra el micro directamente. Doctor Manuel Álvarez. Gracias. Yo quería primero felicitar al ponente por el periplo tan completo y bien que ha hecho, pero he echado de menos a la figura de Ross Carballo con su amplísima producción y muy específica y con definiciones, etcétera, y que ha pervivido bastante en su escuela, un tanto mermada también por razones más o menos políticas o tácticas. Y también el libro de Laín, Introducción histórica a la medicina psicosomática, que recoge muy bien esto que has estado explicando y demás. Pero el doctor Luis Chioza, argentino, bonaerense, con su incipiente introducción del término psicosomatología, que está basado ese cambio en la amplitud que se le puede dar, porque todo tipo de médicos e incluso de sanitarios participan. Estoy pensando ahora mismo en psicosomática y podología, o psicosomática y fisioterapia, que hay un campo amplísimo de actuación y muy eficaz. Bueno, pues todo eso, ahí entra muy bien la definición de Chioza como que la enfermedad es la expresión del conflicto de la persona
y que si tú curas la enfermedad, decía hace muy pocos días el doctor José Ignacio del Pino en un artículo publicado esta semana pasada, que en publicaciones de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, que si tú resuelves esa manifestación y no vas al conflicto, luego reaparece nuevamente la enfermedad como expresión de ese conflicto que ha quedado soterrado. En un libro publicado en 2022 que se llama Urgencias psiquiátricas, yo destacaría, y lo destacó por el cariño de colaborador, el doctor González Infante, José Manuel González Infante de Cádiz, el doctor José Ignacio del Pino y yo mismo, nos hicimos cargo de urgencias psicosomáticas. Era una osadía, por eso hay muy poquito o casi nada publicado, pues ahí definir la psicosomática, mantenerla, etcétera, va muy bien. Y en ese mismo libro hay otro artículo sobre fenomenología psicosomática o fenomenología psiquiátrica, que también va muy a los fundamentos que has estado expresando tan extensamente. Y por último, decir que Antonio Colodrón a mí me enseñó mucho, junto con el doctor Farré, y hemos estado en congresos de psicosomática con él y nos ha dejado esa impronta que ha quedado muy explicitada por todo lo que ha dicho. Así que muchas gracias. Pues simplemente ratificar y Juanjo, te has muteado el micro. Simplemente comparto absolutamente todo lo que ha dicho. La escuela del profesor Chioza, no he querido citarla por no extenderme, pero es otra de las 5, digamos, grandes escuelas que hay, que se desarrollan en torno al concepto de lo psicosomático. La obra del profesor Ros Carballo es apabullantemente brillante. Lo que pasa es que se desvía un poco de lo que yo quería hoy centrarme, porque es muy poquito tiempo, 35, 40 minutos, y el profesor Ros Carballo se merece también un monográfico, ¿no? a este respecto, porque desde luego tienen muchísimos conceptos por leer, y todo el resto de aportaciones que ha comentado, desde luego a eso me refiero, ¿no? O sea, es decir, que tenemos muchos contenidos, muchos conceptos, digamos, desilvanados, perdidos, o sea, deshilachados, y no hemos sido capaces de, digamos, de aunarlos o de reunirlos, ¿no? Bueno, cuando menos, ¿no? en un tratado que sirva de vehículo, un tratado o otra forma de transmisión, ¿no? Que sirva de eso, de elemento de debate o de progresión para quien trabaje en este campo, ¿no? Porque yo veo un ejemplo muy básico, ¿no? Cómo damos hoy los interdictores del alcohol, ¿no? O sea, yo una de las primeras cosas que aprendí con Antonio Colodrón fue a que no se podía dar un interdictor del alcohol si no se hacía previamente, si no se condicionaba previamente al paciente antes de darle de alta, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, estamos dando los interdictores, bueno, pues como se prescribe un Orfidal, ¿no? Y bueno, todo esto requiere una metodología, ¿no? Estamos cometiendo errores tan groseros como ese, ¿no? Una cosa tan básica como esa, ¿no? Hasta ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que merece muchísimo la pena, más que perdernos en batallas de si llamamos psicosomática o si llamamos enlace y demás. Este tema es recuperar, revisar lo que verdaderamente hay de riqueza, que en nuestro país hay mucha obra rica, y también es muy importante incorporar lo que les comentaba previamente, o aportaciones de personas como Carlos López Otín, en este artículo que les comento, que les haré llegar, que yo creo que pueden ayudarnos a avanzar y a incorporar miradas nuevas, ¿no? A la hora de intervenir con nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, por este repaso
¿no? De dónde venimos, que yo creo que es muy importante. Bueno, nos vamos con una bibliografía muy amplia para pedir a los reyes o tener estas fiestas ocupadas. Muchas gracias a todos. Podemos hacer, ¿no?, una sesión 2 dentro de unos meses y continuar discutiendo y hablando de todos los autores y autoras que no han podido salir por la limitación del tiempo. Pues buenas fiestas y nos encontramos en 2023.